Bueno, continuando con la unidad número 2, matrices y determinantes. Bueno, ya hemos dado un pantallazo sobre el tema matrices. Después vamos a utilizar, ¿no es cierto?, matrices cuando se resuelvan sistemas de ecuaciones y demás, y todos los contenidos que hemos visto le vamos a ver una aplicación en las próximas unidades. Y entonces vamos a continuar con determinante. Bueno, ustedes no sé si habrán dado algo sobre determinante, pero ¿qué es un determinante? En primer lugar, entonces, vamos a ver su concepto. Decimos que, o llamamos determinante a la aplicación de las matrices cuadradas. Es decir, solamente tienen determinante las matrices cuadradas. De modo que la imagen de la matriz es un número que se obtiene de una manera, de una forma bien determinada, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver cómo. Entonces, repito, un determinante es una aplicación de las matrices cuadradas, y es un número. Ese número se obtiene haciendo, por ejemplo, yo tengo la matriz A cuadrada de orden 2, es decir, tiene 2 filas, 2 columnas. Entonces, el determinante de esta matriz se lo designa con el mismo nombre, con la misma letra con la que llamamos a la matriz, pero entre 2 barras. Y también ese determinante es igual, y cuando no lo expresamos con el número, ¿no es cierto?, lo expresamos de esta manera: los elementos de la matriz, pero en vez de entre corchetes o entre paréntesis, entre barras. Esto es el determinante de la matriz A. Entonces, repito, es la aplicación de las matrices cuadradas, de modo que la imagen de la matriz es un número que se obtienen haciendo todos los productos posibles de n elementos. Es decir, yo tengo una matriz cuadrada, es decir, la matriz es de orden n por n, ¿no es cierto? Entonces, para obtener el número, el determinante, se hacen todos los productos posibles de n elementos de la matriz. En este caso, la matriz es de orden 2, entonces yo tengo que hacer todos los productos posibles de 2 elementos. De modo que en cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna. Anteponiéndoles al producto, ¿no es cierto?, el signo más o el signo menos según las permutaciones de los subíndices o que me indican la posición de los elementos, es de orden par o impar. Ustedes saben que permutar, ¿no es cierto?, es cambiar de lugar, ¿no es cierto? Eso es permutar o conmutar. Entonces, según cuando yo voy eligiendo el grupo de productos que me van a permitir hallar el valor del determinante, la permutación o el cambio de orden de los subíndices de los elementos que me dan la posición de los elementos es par o impar. Si las permutaciones son pares, se les antepone un signo más, y si las permutaciones son impares, se les antepone el signo menos.
Entonces, la definición, por las dudas les digo, es para que la vuelvan a leer e interpretar. Bueno, está en la página 19 de los apuntes que le he dado yo. Pero en realidad lo que ustedes tienen que saber es que un determinante es un número y solamente tienen determinante las matrices cuadradas. Ahora, ese número se obtiene, ¿no es cierto? Si la matriz es de orden 2, entonces se obtiene haciendo todos los productos posibles de dos elementos de la matriz, de modo que en cada grupo haya un elemento de cada fila y cada columna. Por ejemplo, yo acá tengo esta matriz. Para hallar el valor de su determinante, elijo este elemento. Entonces no puedo elegir, tengo que elegir grupos de dos, hacer o formar todos los grupos posibles de dos elementos. Tienen que ser distintos, ¿no es cierto? Entonces comienzo. Yo fijo el orden para hacerlo, para tener yo un orden, ¿no es cierto? Fijo que empiezo eligiendo un elemento que pertenezca a la primera fila, después otro que pertenezca a la segunda fila, y así, y dejo libre el valor, el número de la columna a la que pertenece, y eso me va a dar la permutación par o impar. Entonces, por ejemplo, yo tomo el elemento A11 acá, entonces no puedo elegir otro elemento que esté en la columna y en la fila de él. Entonces el único posible que me queda es el A22. Entonces ahí formé un grupo. Fíjense, elegí uno de la fila 1 y el otro era de la fila 2. Eso está en el orden lógico. Es decir, primera fila, segunda fila, tercera fila, eso es el orden lógico. Bien, entonces las columnas que están dadas por los segundos subíndices también siguen el orden lógico. Entonces a este producto de estos dos elementos le corresponde un signo positivo. No hay ninguna permutación. Después voy a elegir otro grupo que sea distinto a este. Entonces elijo un elemento que esté en la primera fila, voy a elegir este. Entonces el otro que esté en ese grupo no puede ser ni de esta fila ni de esta columna, entonces el único posible es este. Entonces formo A12, A21. Entonces las filas guardan el orden lógico, pero acá, ¿no es cierto?, las columnas no guardan el orden lógico, es decir, esta es segunda columna y esta es primera columna. Hay una permutación en el orden lógico, entonces uno es impar y le corresponde signo negativo a ese grupo. Bueno, y ahí esos son todos los grupos distintos, ¿no es cierto?, que yo puedo formar con estos elementos. Entonces, una vez que hago eso, ¿no es cierto?, hago el producto entre los elementos, ¿no es cierto?, resuelvo esto y obtengo el número que es el valor del determinante. En el caso de un determinante de orden 3, les recuerdo, esto sería para la definición, pero hay métodos para resolver los determinantes. Por ejemplo, tengo una matriz de orden 3. Acá tengo su determinante expresado de esta manera. ¿Cómo hago para resolverlo? Siguiendo la definición, ¿no es cierto? Yo tengo que formar, como es un determinante, como es una matriz de orden 3, tengo que formar todos los productos posibles de tres elementos.
con la condición que dice antes, de modo que en cada grupo haya un elemento de cada fila y cada columna, con la misma consideración del signo. Entonces elijo. Siempre fijo el orden lógico para las filas. Empiezo con este elemento de la primera fila. Después no puedo elegir ni de acá ni de acá. Elijo otro elemento de la segunda fila. Fíjense, lo tengo escrito acá, ¿no? Elijo este. Y después no puedo elegir entonces ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá. El único posible que queda es este. Entonces ahí formé un grupo. No hay ninguna permutación ni en el orden lógico de las filas ni de las columnas, entonces signo positivo. Ahora formo con esos mismos elementos un grupo distinto. Tomo este de la primera fila, el A1, 2. Después, entonces no puedo elegir ni de acá ni de acá. Después elijo uno de la segunda fila. ¿Cuál tomo? El A2, 3, este. Entonces no puedo elegir ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá, el próximo elemento. Entonces, ¿cuál puede ser? Este. Entonces, siempre guardan el orden lógico las filas 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué pasa con las columnas? 2, 3 guarda el orden lógico. Pero 2, 1, ahí hay una permutación en el orden lógico. 2, 1. Entonces, una permutación. Y después, 3, 1, hay otra permutación en el orden lógico. Está alterado. Entonces, hay dos permutaciones. Entonces, hay 2 es par y entonces le antepongo el signo positivo. Otro grupo distinto a esos dos. Empiezo con un elemento de la primera fila, con este, el A1, 3. Entonces después el siguiente no puede ser ni de acá ni de acá. Elijo otro elemento que pertenezca a la segunda fila. Elijo este, el A2, 1. Entonces el próximo no puede ser ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá. Entonces el único posible es este, el A3, 2. Entonces me ha quedado, fíjense, este grupo de elementos. Siempre las filas mantienen el orden lógico. Las columnas acá, 3, 1, hay una permutación. 3, 2, hay otra permutación. Y 1, 2, eso guarda el orden lógico. Entonces tengo dos permutaciones par, entonces signo positivo. Otro grupo de 3 elementos distintos a los anteriores. ¿Cuál sería? Empiezo eligiendo este elemento de la primera fila. Después elijo otro. No voy a poder elegir ni de acá ni de acá. Elijo este de la segunda fila. Entonces después no puedo elegir ni de acá ni de acá. Ni de acá ni de acá. Entonces, ¿cuál me queda? Posible el 3, 2. Es decir, elegí. A ver, ¿cuál era? Estoy en el... acá. 1, 1. 2, 3 elegí. Este, y después el 3, 2, que es este. Entonces, el grupo formado es este, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, siempre las filas mantienen el orden lógico, entonces vamos a estudiar las columnas. 1, 3 guarda el orden lógico, 1, 2 guarda el orden lógico, pero 3, 2 hay una permutación, 1 impar, entonces signo negativo. Elijo otro grupo distinto a los anteriores, que sería, tomo este como primer orden, el A1, 2. No puedo elegir ni de acá ni de acá.
Entonces otro elemento que esté en la segunda fila es este. No puedo elegir ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá. Entonces me queda A1, 2, A2, 1 y me queda el A3, 3. Entonces, el grupo que se ha formado es este. Entonces, fíjense, 2 y 1, una permutación. 2, 3, eso guarda el orden lógico. Y 1, 3 guarda el orden lógico. Entonces tengo una permutación, signo negativo. Y el último grupo, ¿no es cierto?, formado con los elementos distintos, va a ser el que tiene como primer elemento este de la primera fila, el A2, 2 de la segunda fila y el A3, 1 de la tercera fila. Entonces, las columnas, fíjense, 3, 2, una permutación, 3, 1, otra permutación y 2, 1, otra permutación. 3 permutaciones del orden lógico impar, signo negativo. Entonces, bueno, eso sería en realidad lo que se hace para encontrar el valor de un determinante de cualquier tamaño, ¿no es cierto? Imagínense el trabajo que es hallar, si yo me tengo que poner a hacer ese análisis para un determinante de una matriz de orden 4. Es mucho trabajo. Entonces hay métodos. Ustedes ya conocen uno que es la regla de Sarrus, que es la regla que utilizaban para hallar el producto vectorial entre dos vectores. Es decir, ustedes ponían en una fila IJK y después las componentes de los vectores. Y a continuación ponían las dos primeras filas y resolvían, ¿no es cierto? Es decir, hacían este producto más este producto más este producto y después le restaban, ¿no es cierto?, este producto y este producto, es decir, le cambiaban el signo a esos productos de las contradiagonales. Pero esta regla tiene el inconveniente de que se usa únicamente para un determinante de orden 3. Únicamente para un determinante de orden 3 se utiliza este método. Entonces, para uno más grande necesitamos conocer otro método. Bueno, entonces para recordar la regla de Sarrus vamos a resolver este determinante, el valor de este determinante. Entonces, repito las dos primeras filas a continuación y hago el producto de estos tres elementos es 0. El producto de estos tres elementos es menos 15. Después, el producto de estos tres elementos me queda 12 positivo. Acá. Después voy a las contradiagonales. El producto de estos tres es 0. El producto de estos me da 2 positivo. Entonces acá lo anoto cambiado de signo. Anoto 2 negativo. Y después la última, el último producto es el de estos elementos, que me queda 9 negativo, entonces lo anoto 9 positivo. Este determinante me da 4. Ese es el valor del determinante. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? ¿Por qué se resuelve el determinante de esa manera? ¿Qué es un determinante? El concepto. Y ahora vamos a ver dos conceptos para poder utilizar otro método para resolver, para hallar el valor del determinante. Esos dos conceptos previos son el de menor complementario.
Por ejemplo, yo tengo este determinante, un determinante cualquiera, de orden 3. ¿A qué le llamo menor complementario de un elemento del determinante? Entonces, por ejemplo, el menor complementario del elemento A21 es un determinante de un orden menor que el determinante que estoy analizando y que se obtiene anulando la fila y la columna del elemento cuyo menor estoy buscando. Entonces digo, el menor complementario del elemento A21 es un determinante que se obtiene anulando esto y esto. Entonces me quedan estos 4 elementos. Esos 4 elementos y lo resuelvo y obtengo un número. En el ejemplo, en este determinante, si yo quiero hallar el menor complementario del elemento 3,2, el elemento 3,2 de este determinante es el que está en la tercera fila, segunda columna, es decir, de este. El menor complementario lo voy a obtener anulando esta fila y esta columna. Entonces, lo puse, estoy viendo que lo anoté cualquier cosa. El elemento 3,2. Disculpen, entonces, es este el elemento 3,2. Entonces anulo columna, anulo fila y el menor es 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3 y 5 menos 2. Entonces, el menor complementario es menos 2 menos 15 menos 17. ¿Está? Eso sería el menor complementario. Es un determinante de orden menor que se obtiene anulando la fila y la columna del elemento. Ahora, otro concepto es el concepto de adjunto o cofactor. El adjunto o cofactor es lo que sería el menor complementario con signo. Entonces digo, el adjunto del elemento 2,1 del determinante es el menor complementario de ese elemento, es decir, el elemento 2,1, ¿no es cierto? Es el menor que se obtiene anulando columna y fila y tiene un signo. Ese signo está dado por esto. Es menos 1 elevado a la suma de los subíndices que me da la posición del elemento. Entonces, el adjunto del elemento 2,1 es igual a menos 1 elevado al cubo, me quedaría, por el menor complementario. En el ejemplo si yo quiero hallar el adjunto del elemento 3,2, que lo tengo que hacer de vuelta porque miré mal, me quedaría, el signo está dado por menos 1 elevado a la 3 más 2, y el menor complementario el elemento era 3,2, ¿no es cierto? Entonces, acá me quedaría, lo voy a escribir de vuelta, menos 1 a la 3 más 2, y el determinante, el menor complementario, era 1, 3, 5
menos 2. Entonces me queda que eso es igual a menos 1 a la quinta por el menor, que me daba menos 2 menos 15 menos 17. Entonces, menos 1 a la quinta es menos 1 por menos 17 es 17. Entonces, repito, adjunto o cofactor es el menor complementario con signo. ¿Para qué me sirven estos dos conceptos? Para poder resolver el determinante siguiendo lo que otra forma, que sería lo que se llama la regla de Laplace para resolver el determinante. ¿Qué dice la regla de Laplace? Que el valor de un determinante es igual a la suma de los productos de los elementos de una línea, puede ser fila o columna, por su cofactor o por su adjunto. Entonces, tengo el mismo determinante del ejemplo anterior que me daba 4. Entonces, si yo quiero resolverlo por la regla de Laplace, elijo una fila o una columna. Siempre se elige la que tiene mayor cantidad de ceros. Por ejemplo, elijo esta columna. También puedo elegir esta fila, según me convenga, ¿no es cierto? Si elijo la que tiene mayor cantidad de ceros, hago menos cuenta. Entonces, dice que es igual a la suma de los productos de cada elemento de la fila o columna por su cofactor. Entonces comienzo menos 3, que está acá, menos 3, y esto es el cofactor de menos 3. Es decir, anulo columna, anulo fila y me queda 3, 2, menos 2, 1. Y el signo, este elemento, está en la primera fila, segunda columna. Entonces el menos 1 me queda elevado a la 1 más 2. Entonces, signo, menor complementario, elemento. Después, más 0 por lo que sea me va a dar 0. Así que sigo de largo y después me queda elemento menos 1. Acá lo tengo. Menos 1. El signo es menos 1 y este está en la tercera fila, segunda columna. Entonces me queda menos 1 elevado a la 3 más 2 y acá esto es el menor complementario. Anulo columna, anulo fila y me queda el menor formado por 1, 3, 5 menos 2. Resuelvo esto y me da 4 también. Lo mismo me tiene que dar si, por ejemplo, en vez de elegir esta columna o esta fila que tiene ceros, puedo elegir esta. ¿Ven? Si elijo esta fila me queda elemento por su cofactor más el otro elemento menos 1 por su cofactor. Y del último elemento es 1 por su cofactor. Hago todos los cálculos y me da 4 igual que en los casos anteriores. Me tiene que dar así. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy.